El conflicto armado en el oriente antioqueño es una historia que no se ha contado por completo. Muchos territorios guardamos silencio por más de 25 años. Los hechos de los que fuimos víctimas nunca quedaron registrados en los archivos del Estado colombiano. Por esta razón, no hemos sido reconocidos ni reparados. Ahora nos piden pruebas para demostrar nuestra memoria, pero solo tenemos nuestros relatos. Este es un primer paso para que ustedes escuchen los ecos de nuestra comunidad. Nuestra historia está unida por lazos que trascienden los límites institucionales. Somos familia, vecinos, amigos, somos convite, jardines, cultivos, caminos, mercado, oraciones, recuerdos. Somos avenidos, pero desde los años 80 hasta el 2014, todo esto lo rompió la guerra. Lo perdido, pues perdido. Recuperar la confianza. Y ellos decían, si no nos pagan el impuesto, se tienen que ir, tienen que abandonar la zona. Y uno en realidad, empezando una vida, levantando los hijos, pues había que negociar. Como que ya se desunió todo. Ese sería mi mensaje para los jóvenes. Muchachos, vivan bien. Es muy bonito vivir, vivan bien. Uno se soñaría de que este territorio que volviera a vivir, a todas las casas las ocuparan, que la gente, pues que volviera la gente, que hubiera más población, que la gente pudiera vivir tranquila, más unión. Hay que sembrarle a la gente, primero que todo, la confianza. Mami no nos sube, nos toca bajarnos. Era una vereda muy sana, muy unida, la comunidad pues muy unida, y al llegar ya en hechos de 2000 en adelante, el conflicto armado, todo lo que se vivía antes pasó a ser como casi que un recuerdo, porque no se pudo volver a vivir. Reuníamos todo el entorno veredal de la zona, que eran algunas 7, 8 veredas, y cada vereda tenía un equipo de microfútbol, jugamos el microfútbol, fútbol, y nos desplazábamos como eran las veredas limítrofes. Entonces nos desplazamos por los caminos que conducían de una vereda a la otra, y nos íbamos todo el equipo, muchas veces con las familias. O sea, eran unos paseos muy ricos. Se terminaba la juega, como lo decíamos, y terminaba un festival, toda la comunidad se reunía. Era unas fiestas buenas. Luego se venía uno ya tarde de la noche sin problema de nada. Pero llegó a un punto donde ya se da uno cuenta de que habían grupos armados, entonces ya eso hubo que irlo dejando. Yo vivo en el Buey hace 46 años. Sí, cuando nosotros vivimos por aquí, esto era pues muy distinto. Cuando venimos no había luz. Los vecinos nos visitábamos de noche y todo. Ya fue cambiando pues pero ya pues como en el 2019, 20, 21, ya no podíamos salir de noche ni podíamos salir de las casas, porque ya esto estaba rodeado de grupos armados, que eso iba y le pedían a uno plata y
y le pedían cosas y uno tenía que irles dando, pero con mucho miedo porque después venían los guerrillos y decían que uno les estaba alcahueteando. Y de los paracos. Se trabajaba muy bueno, eso se trabajaba y la gente nos visitaba, todo el mundo, pues ya no. No así, nosotros sembramos papas, frisol, alberga. Todo. ¿Y qué hacía? Visitábamos los vecinos y ellos a uno. Ay, a veces jugaban dominó. Jugábamos dominó y le daban a uno una merienda y se volvía y ellos venían donde uno y lo mismo. Dábamos unas meriendas y ya. Y es que ya no puede ni la gente visitar a la gente, porque eso ya cuando resulta gente mala, entonces ya no. Uno sentía a los perros muy bravos, que mordían, y uno sabía que ya había gente. Uno ya sabía que por ahí era que ya iba gente, entonces calladitos, quietecitos. Nadie se levantaba, los perros que echaban mano. Nosotros íbamos, eso era más o menos para un 15 y 16 de diciembre, porque en esos tiempos era que se mataba el marranito para la Navidad. Nosotros, mi mamá y mi esposo tenían dos cerditos ahí en la cochera. Entonces nos sentimos que los perros estaban muy bravos, no nos asomamos. Y al otro día era que íbamos a matar el marrano. Entonces nosotros fuimos madrugados a matar el marrano, pues nunca nos imaginamos que se lo habían llevado. Y cuando fuimos a la cochera no encontramos nada. Estaba todavía un poquito de noche. Y ya nos fuimos a buscar, pues pensamos que era que se había salido alguna cosa. Cuando no, dentro de la cochera encontramos el pulsón, un pulsón con que lo habían matado, ahí mismo lo mataron, dentro de la cochera. Y el otro sí lo habían dejado, el otro estaba ahí a un ladito. Y cuando no los prestaban, los cogían. Muy conchudos. Demasiado conchudos. Que eso sí recuerdo yo mucho, las vacunas. Que iban y tocaban y que necesitamos tal cosa. Y pásenos lo que necesitamos, porque entonces sus hijos, ¿qué? Pues eso sí se llegaba a un acuerdo con ellos, pero claro, forzados, pues es que uno con una persona armada o negocia, y ellos decían, si no nos pagan el impuesto, se tienen que ir, tienen que abandonar la zona. Y uno en realidad empezando una vida, levantando los hijos, pues había que negociar. Y por acá pasaban y una vez se llevaron, acá mi papá tenía una bestia también y se la llevaron. La volvieron a traer y otra vez pasaron y mi papá ya no se las quiso prestar. Y por eso lo amenazaron, a él le hablaron muy feo y le dijeron muchas cosas porque él no las quiso prestar. Entonces ya después volvieron y lo amenazaron, que si no tenían las cosas era para servir, entonces no debía estar por acá. Entonces debido a eso mi papá le dio mucho miedo y ya tuvieron que ir. Ellos sí venían, no sé ya qué grupo serían, porque uno no sabía qué grupo llegaba o quiénes eran. Sí, varias veces llegaron aquí a la casa, y si yo no estaba, donde mi mamá, y pues que les dieran cosas, ¿cierto? Yo recuerdo de pronto una vez que eran unos señores muy morenos, ellos muy intimidantes, muy altos, y ellos sí se entraron hasta la cocina. Pidieron como arroz y panela y cosas así. Pues uno sí, de miedo uno les daba. Y la idea era como que uno, qué rico que dándoles se fueran rápido. Y esa gente empezó pues a andar por la región y a preguntar y averiguar que qué hacían, que de qué vivían. Y entonces ya cuando empezaron a decomisar la mercancía en el camino, a robársela, bueno, entonces ya vimos que no se podía, porque entonces nos iban a quebrar. Por aquí hubo varias elecciones de que no se pudo ir a votar, porque ellos regaban panfletos de que no fueran a votar, entonces no había carros y toda la gente no podía ir a votar. Empezaron los combates entre grupos, las extorsiones en las familias. De hecho, pues a uno le tocó donde le tocaban la puerta a medianoche a cobrarle en vacuna, que ellos decían que era porque estaban cuidando la región.
pues de hecho el cuidado era, yo no veía ningún cuidado, antes pues era como una extorsión que le hacían a uno, donde muchas familias le tocaba casi dejar de mercar para pagarles una plata a ellos. Un día salí yo al pueblito a mercar, traje el mercado. Estaba aquí en la casa, eran por ahí las 6:30 o 7 de la noche, cuando se me llenó esto aquí de guerrilla. Venimos por la cuota, y le dije, listo, allí la tengo. Entregué la plata. Necesitamos mercado. Yo le dije, no, yo mercado no les cargo. Yo no les cargo mercado. ¿Por qué? Yo le dije, no, ¿por qué no? Porque es que en Mesopotamia están controlando esto. En Mesopotamia estaba el ejército, que a cada familia le dejaban traer no más. Le preguntan a uno, ¿cuántos hijos tiene? Tiene 2 hijos, una esposa. Son 4. No necesita más de esto. Usted puede llevar no más esto. ¿Listo? Eso es lo que traíamos para los 15 días. Entonces yo les dije, yo les entrego el mercado. Ahí lo tengo. Acabo de llegar. Yo les entrego el mercado. ¿Yo para dónde me voy a mercar mañana? ¿Qué voy a hacer? Para darle a mi familia, yo no sé qué ir a hacer, pero nos vamos a hallar en mercado. Y no. Entonces va y nos trae un mercado y le tampoco. Entonces, eso fue una batalla con ellos de 2 horas alegando con ellos. Me dijeron, tiene 8 horas para que desocupe esta finca. Si en 8 horas no se va, lo matamos. Eso fue un sábado. Hacía un día antes, habían matado a un señor en San Bartolo, un señor de apellido Jaramillo, y yo ya sabía que lo habían matado. Posiblemente fueron ellos, no sé quién sería. Y yo dije, sí, si a ese señor le pasó lo mismo, si nos matan. Tiene 8 horas para que se vaya. Yo le dije, listo. Eso fue a las 9 de la noche. A las 4 de la mañana empacamos y nos fuimos. Dejamos esto tirado, nos fuimos. Ahí alguien conseguí para que ordeñara unas vaquitas que teníamos ahí. Y a las 4 de la mañana salimos caminando. Fuimos a Mesopotamia y salimos desplazados de la vereda. Uno no podía hablar. Y uno no sabía si venía el ejército, venían los paracos supuestamente, o el ejército. Entonces ahí no sabía uno. Y uno quedaba, era como en la mitad. Uno quedaba en la encrucijada que uno no sabía para qué lado hacerse. Sí me tocó ver presencia de paramilitares. Hubo un señor que se desplazó, un vecino, más concretamente un cuñado mío. Y entonces él me dejó la finca para que yo la administrara. Él tenía 18 vacas, él las vendió y no me dejó sino 2. Y entonces yo administraba esas 2 vacas. Y un día cualquiera, un lunes en la mañana, empezó a llegar gente a la casa del señor y yo estaba por ahí, dando vueltas pues y administrando las vaquitas de él. Cuando llegaron como 20 personas, me dijeron que eran paramilitares, que iban a ocupar la casa durante ese día o quizás la semana. Yo les dije pues que yo qué podría hacer, que bregaran a no perjudicarme en ningún sentido. Me dijeron que no, que estuviera tranquilo, que no iba a pasar nada, que ellos iban a estar ahí. Mentira, que por la tarde se fueron, pero obviamente me hicieron daños y ellos se identificaron como paramilitares. Pues se desaparecieron unas cosas de la finca, digamos cobijas, droga veterinaria, un equipo de sonido y otras cositas ahí, como sin importancia. El mercado también que había ahí, porque el señor había dado ahí pues algunos víveres, algunas cosas, y ahí se desaparecieron también. Alguna vez pues que yo recuerdo mucho es que vinieron acá por mí, vinieron y preguntaron, fue como un lunes creo yo, preguntando por mí. Yo tenía la niña, estaba de 4 añitos, entonces ellos me sacaron a una partecita pues retiradito. La niña no se me quitaba de encima, ella no me quería dejar, atemorizada. Eran 3 muchachos. Entonces ya me preguntaron que yo qué hacía. Yo les dije que promotora de salud, y me dijeron que era en qué cosa era la que yo los estaba involucrando a ellos, que yo era una chismosa de acá de la vereda.
que si yo sabía, ellos me intimidaron pues con palabras muy feas, que si yo sabía qué era lo que les pasaba a las personas que hacían chismes y cosas. Yo les decía, pero ¿qué me estaban hablando? Que yo no entendía, que no sabía pues qué pasaba. O sea, el miedo y el temor fue mucho. Entonces ellos sí pues me amenazaron, me dijeron que mucho cuidado con eso y que iban a estar dando vueltas, por acá y que me atuviera a eso. Entonces ya debido a eso, pues la verdad ese día fue me dio mucho susto porque pues, yo acá vivía con mi mamá, tenía la niña pequeña y ya yo decidí de una que mejor renunciaba. Yo llamé a abejorral al alcalde, también al doctor Iván, que era el médico gerente del hospital, y ya le dije que yo ya no quería trabajar, que la verdad el miedo pues me ganó. Porque por acá son los caminos que llevan a la vereda de Quebradona, a la cordillera, por la cordillera llegan a Abejorral, por allí cogen el otro camino que va para San Bartolo, para Mesopotamia, luego el otro para el Silencio, entonces son corredores eran caminos que eran transitados cuando eso, que ahora ya no se transitan casi, pero cuando eso sí, la gente caminaba, se iba para Sonsón, podía salir por allá, se iba para Abejorral, escogían el camino, para Quebradona, todo era por el camino, cuando eso no había casi carreteras. Porque como vemos la montaña están en una parte y la otra, y la comunidad toda vive como en el centro. Entonces era una parte donde la guerrilla como que la miraba desde una montaña y la otra y mantenían todo el entorno del centro vigilado. Entonces era una parte y en el corredor por camino que conducía de una vereda a otra. Entonces debido a eso pasó también algo acá cerca. Venían los unos, venían los otros, el ejército, la guerrilla, se encontraron y hubo un combate aquí a media cuadra de mi casa. Me tocó mucho en la infancia, pero digamos que lo que más recuerdo, como los recuerdos que tengo más vívidos, son ya como por el año de 2005, 2006, que fue cuando ya estaba como terminando un poco eso. Que uno de los hechos más traumantes que me tocó fue un enfrentamiento justamente en la finca de mi padre. Ese enfrentamiento fue el 28 de diciembre del 2006, en la madrugada, tanto que todo el mundo no lo creía, parecía un niño sentado. Fue como alrededor de las 5 de la mañana, mis papás no estaban, ellos habían ido para el entierro de una señora en La Ceja. Entonces estaba yo tenía 8 años, mi hermano de 6, mi abuelita, la mamá de mi mamá, mi abuela Cruzana, de 72, y había un primo, que no recuerdo cuántos años tenía en ese entonces, que había ido a acompañarnos el día anterior. Esa mañana ella a las 5 se levantó a despacharlo para la finca de él, porque tenía que ir a ayudar a ordeñar a un primo, que es ahí cerquita, es ahí al lado. Y mi hermano y yo nos despertamos. Estábamos ahí como, no sé si era dialogando, me parece, y comenzamos a sentir como unos golpeteos. Y ya de pronto se comenzaron a sentir las ametralladoras. Fue algo demasiado traumante porque mi abuela llegó corriendo, mi primo también se devolvió, hasta el perro se entró del pánico que le dio porque realmente se sentían muy cerca, era como si fuera al lado de mi casa, atrás de la casa, y se sentía horrible, se sentían las ametralladoras, los disparos y los gritos de las personas. De un momento a otro, cuando estábamos ahí, mi abuela rezando, llorando, mi primo y mi hermana también llorando, yo no sabía ni de la conmoción, no sabía qué hacer. Comencé a escuchar al fondo, entre todo ese alboroto, gritos. Había una voz que nunca se me olvida, como que quedó muy grabada, que era como una voz como horrible, espantosa, pidiendo auxilio, pero era la voz de una mujer, y pedía auxilio, ayúdenme, no me maten. Era lo único que repetía, y de un momento a otro, entre todo eso se disipó la voz. Ya cuando terminó el alboroto, yo me preocupé mucho porque realmente todos los animales de la finca era para ese lado en ese momento. Las gallinas, las vacas, los animales. Pues nosotros, ojalá no vaya a llegar una bala y pase pronto por las ventanas, o en fin.
Ya cuando todo terminó, que salí, que ya pudimos medio salir afuera, a la parte delantera, todos los animales se habían como salido, no sé cómo, de todo, de por allá, y estaban todos resguardados al frente de la casa, como cubriéndose. Y ya subieron, supuestamente eran soldados, la verdad no sé, porque no sabía uno, como le digo, no sabía uno distinguir quién era quién, y subieron justamente a decir que ya todo había pasado, que ya, que tranquilos, ya todo pasó, matamos a unos guerrilleros, fue lo que dijeron en ese momento, y le pidieron a mi abuela que por favor le diera una aguapanelita, que porque tenían mucho frío. Que yo me acuerdo, mi abuela quedó muy mal de los nervios, demasiado mal. Mi abuela trataba de servir, pero de los nervios se le regaba y no era capaz. Y ellos, tranquila señora, pero es que ya pasó todo, y no era capaz. Alrededor de las 7 de la mañana bajó una vecina de un sector mucho más arriba y nos sacó de allá. Nos sacó a mi abuela, a mí y cosas. Después de eso, mi abuela quedó súper mal y tuvo que dársele mucho tiempo, drogas para los nervios. Porque mi abuela quedó muy desequilibrada por ese suceso tan traumante. No tiene uno esa seguridad de saber si eran o no eran el ejército, pues es como muy complicado uno saber. Y quiénes realmente eran los que mataron. Desde la finca de la otra señora vi fue cuando subían los cuerpos a la camioneta, o sea, las llaman en bolsas, en una camioneta blanca, por la tarde. Recogieron como eso a las 2 o 3 de la tarde. Y ya después de ese tiempo, ya la vereda se empezó a dañar, ya resultaron grupos armados de 2. Entonces ya uno no podía ni salir de noche, ya eso se fue dañando del todo. Ya él vendió el carro, ya vino la guerrilla por la plata del carro. Entonces, muy difícil la vida. Yo hasta me fui unos días donde mi mamá, pero ya no éramos capaces de vivir tampoco, pues como así el uno y el otro aquí ya. Nos vinimos, pero arriesgando mucho, porque eso nos empezaron a pedir dinero y que si no lo dábamos, que nos volaban con la casa y todo nos decían. Y también mataron por aquí muchos conocidos. Por ejemplo, aquí en este monte que se ve para arriba, ahí mataron soldados, la guerrilla. Y después ya venían los helicópteros y esos echaban candela por todo ese monte arriba y uno ahí en la casa muerto de miedo. Olían plomo como Olían plomo por aquí en esta cuchilla, porque la gente se mantenía por aquí. Y eso llegaban y desocupaban, por ejemplo, iban carros con mercados y se bajaban y de ahí mismo hacían parar y desocupaban los carros y listo, la guerrilla. Entonces ellos quedaban con el mercado y a la otra gente. Ay, al otro hijo mío, cuando estábamos en Cura Negra en una capacitación, él tenía una moto. Entonces ya cuando llegó la guerrilla que necesitaban esa moto y él decía, ay no se me la lleven, que yo tengo que ir a ordeñar vacas y todo, que a ellos no les importaba y no que necesitaban la moto. Y ya lo amenazaron y tuvo que entregarle la... A nosotros tengo una época muy miedosa y vi que venían, se quedaban ahí en la casa. Allá afuera se quedaban por la noche y uno ni podía salir afuera ni nada, uno encerrado, quietecito. Uno encerrado y para morirse. Para morirse de miedo. Para morirse de miedo, al otro día de madrugada hay que ordeñar las vaquitas y la gente... Esos madrugaban también y se iban, madrugaban. Pero amanecían afuera en el corredor. Amanecían en el corredor conversando. Pero uno no podía contarle a nadie que habían amanecido hoy porque después venían y mataban a uno. Pues es como eso fueron varios años que ellos pasaban tanto por acá, cuando no eran los unos eran los otros. Y hubo un año pues que hubo pues ya tanta violencia cuando mataron al muchacho de por acá, que era soldado. Ese año ocurrieron muchas cosas. Y pues mi papá y mi mamá también se tuvieron que ir porque los amenazaron. Ese mismo año mataron el esposo de una hermana mía que vivía por allí cerca. Pues a ver, la historia que más nos marcó en la vereda, yo creo que fue pues cuando asesinaron a John Freddy, era un vecino, era un soldado del ejército, él pagó servicio y luego de haber terminado siguió como profesional. Y a él pues le armaron una trampa y a él lo mataron y eso fue como lo que más marcó en la comunidad. A él lo estaban esperando desde un filo lo vieron que venía, como él era soldado y él conocía la zona, entonces lo esperaron.
Lo esperaron y le armaron una trampa como una bomba o algo así, porque se sintió una explosión. Y ya ahí fue donde nos dimos cuenta pues que habían atentado contra él, que murieron 2. ¿Le mandaba esas fotos a ustedes? No, es que cuando él murió yo tenía este rollo sin mandar ¿A revelar? Se me tocó mandarlo a revelar a mí, yo lo mandé a revelar. ¿Y el rollo fue que él se los mandó? Sí, es que ya el otro cuando salió a licencia. Era un vecino muy querido, era una persona muy allegada pues aquí a la comunidad, joven. Y porque pues aquí entre vecinos todos nos conocíamos, entre todos compartíamos, y por eso fue que más nos marcó. También porque, o sea, era un orgullo cuando que alguien saliera del ejército. Entonces, pues claro, marcó totalmente. Era un joven con toda su fortaleza y era muy amigo de la familia, amigo de la gente, era un muy buen deportista. Entonces, eso marcó muchísimo, bastante. Después ese día, a él lo mataron por ahí a las 7 de la mañana, creo yo, porque se sintió pues como el traqueo de la bomba, como de la explosión, y por ahí más o menos a las 11 de la mañana llegó el helicóptero rociando bala por toda parte, que ahí fue donde pues eso impresionó mucho, causó mucho miedo. Mi papá que estaba trabajando, yo, venga, adéntrese, no se quede allá, venga. Uno quería encerrarse con toda la familia, uno no quería. Los niños eran agarrados de uno, ellos sentían ya después pasar cualquier helicóptero y ya estaban atemorizados. O cuando eran esos de guerra más, porque el helicóptero sí pasó muy bajito. Es una finca que ellos utilizaban mucho como para resguardarse y pues allá hicieron sus cambuches y para resguardarse. Una casa que es abandonada y que pues les servía como escondite. Dicen también que tuvieron secuestrados, pues no sé si precisamente en la casa, pero que pasaron secuestrados por ahí. Pues que yo sepa, una profesora de Santa Catalina, la profesora Gloria Elena Chica, ella la secuestraron allá, pues fueron por ella hasta allá, y sé que la tuvieron pues como en esta zona. Aquí ella pasó 17 días secuestrada, y toda esta zona como que fue la parte donde la tuvieron. Pues según lo que le dijeron a ella, era que era una de las pudientes de Abejorral, una profesora pudiente, había acabado de fallecer el esposo, pues no hacía mucho había fallecido el esposo y que ella había cobrado una pensión, entonces que por eso. Siendo tan joven y seguir todavía acá, yo creo que mi familia durante toda la época de la violencia nunca se movió de la finca, nunca nos quisimos ir porque por una parte tampoco teníamos para dónde irnos, a pesar de que a mi familia la extorsionaban mucho. Mi familia siempre fue muy unida, pero muy unida. Entonces, no sé, como que esa unión toda la vida ha sido como lo que me ha motivado a nunca querer como estar lejos de ellos. Mientras mi familia siga por acá, yo siempre voy a estar como ahí porque, aparte como fui criada aquí, como que no me siento cómoda en otro lugar. Uno siempre quiere volver a su casa, volver a estar con su familia, su lugar, su huequito. Los animalitos que tiene, se le queman los bichos. Sandra, un palito para esa pala. A ver, el hecho de la resistencia es porque veía uno de que en otro lado era peor. Entonces, a pesar de que era muy duro ver uno que le estaban cobrando una plata, una extorsión, donde le tocaba a uno a veces dejar de mercar, porque a mí me pasó, para poder darles la plata a ellos.
para poder que no lo mataran o no lo desplazaran del todo, obligado, váyase, es muy duro, porque es muy difícil. Nosotros tomé la decisión de resistir, me quedé. En una ocasión me dio por presentarme como víctima y me dijeron, es que usted no se desplazó, usted no es víctima. Me parece como muy difícil de que digan que no es víctima, siendo que uno sí es víctima de la violencia, de lo que sucedía. Aguantar y seguir sobreviviendo de lo otro, que era lo de las vaquitas y de la agricultura. Y los que tuvieron que quedarse y aguantar a pesar de todo, porque igual todos teníamos miedo, todos sentíamos temor, la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar en el mañana, qué va a pasar con los hijos, era muy duro. Siempre he amado mucho el campo, me ha gustado mucho el campo y pues no, yo esperé como a ver qué iba a pasar y no nos volvieron pues tampoco como a molestar, a mí no me volvieron a intimidar. Claro que yo ya no volví a salir, yo sí no quise volver a trabajar. Ya era una vereda muy solitaria, a lo que decían que había sido antes, una vereda muy solitaria y como esa problemática, ese miedo, ese temor uno a salir, por ejemplo, en la noche. Y ya hoy en día se ve que la vereda se está comenzando otra vez medio a repoblar, ya el temor no es como de salir, no, ya no está ese temor, ya uno en la noche sale como un poco más tranquilo, pero siempre con sus secuelas de tenga cuidado, pero ya sale uno un poco más tranquilo. Las cosas cambiaron mucho, la gente ya era atemorizada, ya no nos visitábamos prácticamente, nos encerrábamos temprano y uno pues trataba como al máximo de no tener que salir para no encontrarse como con la gente. Pues se perdió mucho como la confianza, pues no sé, la unión, el compartir. Primero la gente compartía muchísimo, hacían grandes cosas, eventos, ¿cierto? Y en ese tiempo, pues ahorita ya se han podido rescatar mucho, pero en ese tiempo no, nadie quería salir, nadie quería, claro. Y la gente se ha ido, pues muchos se fueron, uno quiere rescatar, que ojalá, qué bueno poder que volviera la gente, que volvieran todos los habitantes, porque era una vereda de muchos habitantes. Yo recuerdo que en las fichas familiares tenía registradas por ahí 51 familias, 51, 55 familias, las casas eran llenas, la vereda estaba llena y la gente se fue yendo. Se fue yendo. En este momento tenemos 21 familias. Antes se andaba tranquilo, si uno se veía algún ruido, era algún conocido, algún amigo, un vecino. Hoy en día ya no se sabe qué es. Entonces yo creo que la tranquilidad sí se perdió con la guerra. Ya no es como antes que se colaboraban tanto, que se hacía cualquier cosa y la gente colaboraba, la gente ya no, ya cada uno por su lado. Como la pandemia. La verdad me gustaría que fuera mucho como cuentan que era antes. Muy poblada, muy unida, pues que fuera como todo eso tan bonito que a uno le cuenta a la familia que era así, éramos así, tal cosa, como que fuera así. Realmente porque uno hoy en día ve que eso quedó demasiado deteriorado. Uno se soñaría de que este territorio que volviera a vivir, a todas las casas las ocuparan, que la gente, pues que volviera la gente, que hubiera más población, que la gente pudiera vivir tranquila, más unión. Se perdieron muchas cosas, las costumbres de las gentes se han cambiado mucho, porque anteriormente la gente era muy unida. Se necesitaba algo para un enfermo o para contribuir por ahí con cualquier calamidad que hubiera.
Entonces uno decía, pues hagamos una rifa, hagamos una actividad, llámese un festival. Y bueno, eso ya se perdió, eso ya no se ve. Hay muchas comunidades que en este momento fueron desplazadas y están las veredas casi solas. Entonces ya no hay como con quién hacer esas actividades que se hacían antes. O sea, como que se detuvo el avance del desarrollo de la comunidad. Entonces, no sé, de alguna manera creo que el gobierno pues sí debe reparar a las personas, los que fuimos resistentes al campo, porque yo digo, si en el campo no hubiera nadie, en las ciudades, ¿qué comerían? Que nos considere al menos como víctimas, algunos que resistimos a quedarnos. Uno le toca trabajar demasiado para poder sobrevivir, el campo es muy duro. Y que eso pasara en el campo, con la gente humilde, pues eso era muy duro. Hoy en día el campo muchos lo abandonan porque realmente lo que cultivan no vale nada. La inversión es muy alta porque los abonos, los químicos, todos son muy costosos y el producto cuando lo lleva uno al mercado no vale nada. Ojalá pudiera apoyar al campesino que siempre que sufrió tanto y que aún siguen sufriendo porque siguen siendo los más abandonados. Yo siempre he pensado que el campesino es el que lleva el bulto. Para un botón, pues mirar las carreteras en el estado en que se encuentran, o sea, las faltas de oportunidades para los jóvenes, para los muchachos. Y pues no sé, como que qué bueno que les ayudaran no sé, en cuestión del campo, en que la economía pues fluyera un poquito, porque la verdad a veces es muy duro trabajar en el campo. Para el 2019, como comunidad de Mesopotamia, radicamos una solicitud para reclamar nuestro reconocimiento como sujeto de reparación colectiva ante el Estado colombiano. Pero, de acuerdo a la resolución 2020-6632 de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, este fue negado por diversas causas, entre ellas la falta de narración de los hechos que sufrimos como víctimas. Lejos de extinguirse, nuestros ecos cada día se hacen más fuertes. Así reconocemos nuestra historia para validar nuestros derechos.